Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro culto dominical, donde hemos venido a alabar y adorar a nuestro Dios. Le doy también una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que nos escuchan por las redes sociales. Sean todos bienvenidos a la realización del culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, Guayaquil, Ecuador. Pero voy a pedir se ponga de pie, mi querido hermano, y vamos juntos a alabar al Señor con el himno número 17. Santo, santo, grande, eterno Dios. Vamos a leer en la carta a los Efesios el capítulo 2 del versículo 11 hasta el versículo 22. Leemos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz
a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hermanos, vamos a orar. Sí, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios y buen Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia, Señor, con el propósito de adorarte en espíritu y en verdad, tal como el Señor Jesús nos enseñó que debíamos adorarte. Aquí estamos para proclamar que tú eres el único Dios vivo, verdadero que hay, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. El Dios que habita en luz inaccesible, el Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en él, el Dios que es bendito por todos los siglos, el Dios cuya misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, el Dios que es amor, el Dios que es nuestro buen Padre Celestial, que nos ama con amor eterno. Recibe entonces, Padre nuestro, esta adoración nuestra, esta alabanza nuestra, con todo nuestro corazón y sinceridad de nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, aquí estamos para rogarte por todos nuestros hermanos enfermos. Los enfermos aquí presentes en este culto en tu casa y los enfermos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Señor, te rogamos que pongas tu mano de gracia, tu mano sanadora en el cuerpo de tus hijos que necesitan sanidad, curación. Y te rogamos esto no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu amado Hijo, el Señor Jesús, el mismo que llevó en su cuerpo clavado en la cruz todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, Señor. También, Padre Celestial, estamos aquí para orar por las autoridades civiles. Oramos por el señor presidente de la República, toda persona colocada en autoridad en eminencia en nuestro Ecuador y en otros países del mundo, Señor. La Biblia dice que los gobernantes, los reyes, han sido puestos por Dios para servir o ser siervos de Dios a favor de las naciones donde tú los has ubicado por tu soberana voluntad. Por eso te rogamos que ellos sean influidos por ti, controlados por ti, de tal manera que ellos tomen decisiones correctas, acertadas, oh Padre, para el bien de las naciones que ellos gobiernan, Señor. Donde tú tienes iglesia, donde tú tienes un pueblo, Señor, que necesita un ambiente de tranquilidad y de paz para vivir sus vidas cristianas y servirte, bendito Padre Celestial. También oramos por la salvación de los gobernantes de nuestro país y de otras partes del mundo,
que de alguna manera, por algún medio, puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo que salva a todo el que cree con el corazón en ese Evangelio, para que nuestras autoridades, las autoridades civiles, al oír el Evangelio del Señor Jesús y creer en el Evangelio, sean salvas por la gracia del Señor y tengan la vida eterna. Bendito Padre Celestial. Ahora, Padre, una vez más te ruego por tu presencia con nosotros, tu acompañamiento con nosotros por medio del bendito, del santísimo, del glorioso Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria, el reino y el poder, el imperio ahora y por toda la eternidad. Lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro eterno y poderoso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Amén. Al eterno y poderoso Salvador vamos a seguir alabándolo. Y ahora les invito a cantar el himno número 170, En Jesucristo, Fuente de Paz.
misericordia nos dirija, que dirija a la iglesia del Señor. ¿Es esta la iglesia del Señor? Amén. Yo le invito a que se ponga usted de pie y juntos alabemos al Señor este bello coro. Esta es la iglesia del Señor. Cantemos con mucho gozo y mucho ánimo. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación, para darte vida, vida eterna y salvación. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación, para darte vida, vida eterna y salvación. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Gloria al Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cantemos este coro, hermanos. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová la roca. Cantemos así, mis hermanos, con mucho ánimo y mucho gozo. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Amén. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar a continuación el mensaje con el tema: los cristianos
sí viven con esperanza en el mundo, con nuestro pastor el doctor Isidoro Ceballos. El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en la ciudad de Éfeso, les recuerda su condición pasada antes de convertirse a Cristo y antes de convertirse a Dios. Ellos, dice Pablo, estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Además, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús ellos ya no están sin Cristo, ya no están sin esperanza y ya no están sin Dios en el mundo. Ahora están con Cristo, ahora tienen esperanza y ahora están con Dios en el mundo. Hermanos y amigos, esta es la condición de todo creyente en Cristo. Están con Cristo, están con esperanza y están con Dios en este mundo en el cual viven. Entonces, podemos afirmar que los cristianos, escuchen, sí viven con esperanza en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque tienen a Cristo y a Dios el Padre morando en ellos por medio del Espíritu Santo que Dios les ha dado. Bueno, aquí una pregunta guiadora en la exposición de este sermón. ¿Qué esperanzas, por ejemplo, tienen los santos y fieles en Cristo Jesús en todo lugar del mundo y en todos los tiempos? Creo que esta es una buena pregunta que vamos a tratar de responderla a continuación. La esperanza o una esperanza que tienen todos los creyentes en Cristo Jesús es esta: la esperanza que todas las cosas les ayudarán para su bien, o que todas las cosas nos cooperarán para nuestro bien. Leamos en esta relación en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer en el capítulo 8, el versículo 28, que dice así. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28. Dice Pablo: y sabemos, escuchen, y sabemos que los que aman a Dios, miren, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí una pregunta en el comentario de este versículo: ¿quiénes son los que aman a Dios? Porque aquí el texto habla de unos que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Bueno, los que aman a Dios son los que conforme al propósito de Dios han sido llamados o son llamados al conocimiento de Cristo y del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que aman a Dios son los que Dios ha llamado o Dios los ha predestinado para justificarlos,
Romanos capítulo 8 y el versículo 30. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los que Dios ha llamado, Dios los ha predestinado para ser justificados. ¿Y qué es esto de ser justificado? Romanos capítulo 4 y leemos en el versículo Romanos capítulo 4 y leemos los versículos 6 al 8. Dice Romanos capítulo 4 versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra o lo justifica sin que haga obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí en Romanos mismo, capítulo 5, leemos los versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, los que Dios ha llamado, Dios los ha predestinado para ser justificados. Es decir, para perdonarlos, para limpiarlos y absolverlos de toda culpa por causa de los pecados en los que ellos habían vivido. Los que aman a Dios son los que Dios ha predestinado para adoptarlos como hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Vamos a ver en la carta a los Efesios. Sí, la carta a los Efesios, leemos en el capítulo 1 el versículo 5. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, noten, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La condición de hijo de Dios se logra por creer en el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos y amigos. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, leemos los versículos 11 al 13. Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora escuchen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos, ¿qué cosa? De ser hechos hijos de Dios. Concluimos pues con todo lo que hemos leído en la palabra de Dios. Escuchen, que los que aman a Dios son los que han sido justificados por la fe en Cristo, perdonados, limpiados, absueltos de toda culpa por causa de los delitos y pecados que han cometido. Los que aman a Dios son los que al creer o al recibir a Cristo han sido hechos hijos de Dios, han sido adoptados como hijos de Dios. Además, los que aman a Dios, esto es interesante, guardan sus
mandamientos enseñados por el Señor Jesucristo de parte de Dios. Abran en la Biblia, en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, para leer el respaldo bíblico a lo que acabo de decirles. Evangelio según Juan 14, leemos el versículo 15. Dice así el Señor: si me amáis, escuchen, Juan 14, 15, si me amáis, noten, guardad mis mandamientos, dice el Señor. En este mismo capítulo leamos los versículos 21 al 24. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y él le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído, o los mandamientos, ¿no?, que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta? Los que aman a Dios lo hacen con todo su ser, con su espíritu, con su alma y su cuerpo. De esto nos instruye el evangelista Marcos en el capítulo 12, y leemos el versículo 30. Evangelista Marcos, el capítulo 12 y el versículo 30, que dice así la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, una vez que hemos probado quiénes son los que aman a Dios, bueno, vamos a ver cuál es la convicción que deben tener todos los que aman a Dios, convicción que la tenía el apóstol Pablo. Volvamos a la carta a los Romanos para leer en el capítulo 8, carta a los Romanos, y leemos otra vez el versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Leamos atentamente este versículo. Y sabemos, noten, sabemos que a los que aman a Dios, y hemos probado quiénes son los que aman a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué promesa hay? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es la convicción de los que aman a Dios? Que todas las cosas, miren, todas las cosas les ayudan a bien. Otra versión traduce así: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y otra versión dice: todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Bueno, ¿y cómo entender esto? Que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Todas las cosas que Dios soberanamente permiten que ocurran en la vida de los que le aman a Él. Las cosas buenas que Él nos da cooperan para nuestro bien. Dice la Escritura que Dios solo da a sus hijos buenas cosas.
Las aflicciones que el mundo da a los discípulos de Cristo son también cosas que cooperan para el bien de los hijos de Dios. Leamos a este respecto en el Evangelio según Juan capítulo 16 y leemos el versículo 33. Palabra del Señor Jesús, Juan capítulo 16 y el versículo 33. Escuchen lo que dice el Señor aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Tengáis paz. Y noten lo que dice a continuación. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sigamos leyendo en esta relación en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, los versículos 21 y 22. Dice la palabra, Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Noten lo que vamos a leer. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, miren, es necesario, noten que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las cosas que cooperan para el bien de los hijos de Dios son las aflicciones, son las muchas tribulaciones que el mundo da a los que aman a Dios, mis queridos hermanos. Encontramos ejemplos bíblicos en relación con esto. ¿Se acuerdan ustedes del patriarca Job? Abran sus Biblias en el libro de Job, en el capítulo 1, y vamos a leer en Job capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 y 2 y 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Escuchen, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y noten, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y nosotros podemos seguir leyendo en adelante. ¿Y qué nos informa? Que por permisión soberana de Dios, el diablo llevó a la ruina extrema, a la pobreza extrema a este hombre de Dios. El diablo le dejó sin sus 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todo esto desapareció, todo esto lo perdió. Quedó en ruina extrema este hombre. Y como si esto fuera poco, también a él lo azotó una enfermedad, hermanos, una enfermedad que lo atacó en todo su cuerpo. Dice el versículo 7 de Job capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una, noten, sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mire, la Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Todas las cosas de ruina, de tragedia, de pérdida extrema que experimentó este hombre de Dios, en última instancia cooperaron para el bien de él, según dice la Escritura. Y miren lo que pasó con él. Vean ustedes en Job capítulo 42. Job capítulo 42, y noten lo que dicen los versículos del 1 al 6. Respondió Job a Jehová, Job 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Escuchen, de oídas te había oído, mas ahora, noten, ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mas ahora mis ojos te ven. Antes de que vinieran todas las ruinas, todas las adversidades y sufrimientos a este hombre de Dios, no había tenido la visión espiritual que ahora tenía de parte de Dios. Ahora mis ojos te ven, y al verte en la gloria de tu santidad y al verme en ese espejo, yo no soy más que un pecador que me aborrezco y me arrepiento en ceniza, dice este hombre. Y como si eso fuera poco, fíjense versículo 10 de Job 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Noten, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y escuchen lo que dice: y bendijo Jehová el postrero, el último estado de Job, noten, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, el de la tercera Keren Apuk. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. En la realidad, en la vida de Job, como estamos leyendo en la palabra, se comprueba el principio bíblico que todas las cosas ayudan o cooperan para el bien de los que aman a Dios, aun cuando esas cosas sean ruina, sean tragedias, sean pérdidas y extremas, como ocurrió con el patriarca Job. Tenemos otro ejemplo en la Escritura, el caso del apóstol Pablo. Yo les pido que por favor
Abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Segunda carta a los Corintios 11:23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco o hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces. Noten, en peligros de ríos, noten, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y vamos al capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios y leamos los versículos del 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el apóstol Pablo nosotros tenemos el otro ejemplo, hermanos, del principio, que todos los que aman a Dios, todas las cosas, aún las tribulaciones, las muchas aflicciones, los muchos sufrimientos, las enfermedades, cooperan siempre para el bien de estos que aman a Dios. Y miren la ganancia que tuvo el apóstol Pablo. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia o el poder de Dios, glorioso y sin límite, actúa y lo acompaña al apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Cierto, hermanos y amigos, escuchen, todas las cosas que Dios permite a los que le aman, las buenas y las incómodas, como las aflicciones, escuchen, Dios las conduce para el bien de ellos, para bendecirlos, para llenarlos de su gracia, para que lo conozcan más y mejor, para hacerlos siervos fieles, útiles, que den o lleven mucho fruto para la honra y para la gloria de Dios. Así que, hermanos, esta es la esperanza que tenemos para el próximo año, los que amamos a Dios. Que si amamos a Dios, todas las cosas que durante el próximo año nos ocurran serán siempre, siempre y eternamente siempre solo para nuestro bien, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios por esto, hermanos. Tenemos una segunda esperanza
que tienen los que aman a Dios. La esperanza que no estarán solos en el mundo. La esperanza que no estaremos solos en el mundo. El Señor Jesús, como Hijo amado de Dios, tuvo la experiencia de no vivir o no estar solo mientras vivió aquí en esta tierra. Abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, el capítulo 8. Evangelio según Juan, capítulo 8, y leemos los versículos 28 y 29. Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Noten, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Atención a lo que vamos a leer en el versículo 29. Porque el que me envió, ¿quién lo envió? El Padre. Noten, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí en Juan, en el capítulo 16, leemos el versículo 32. Juan 16 y el versículo 32. Dice el Señor: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos todos por su lado, y me dejaréis solo. Escuchen, mas no estoy solo, porque el Padre está ahí conmigo. Miren, desde su engendramiento por el Espíritu Santo y su concepción en el vientre de la Virgen María, en su nacimiento, desarrollo, crecimiento, en su diario vivir, el Señor Jesús, Hijo de Dios, no estuvo nunca solo. Su Padre Celestial siempre estuvo con él. Y la compañía, la presencia de su Padre Celestial estuvo con él hasta en la cruz. Porque la Biblia dice que Dios en Cristo clavado en la cruz estaba presente, reconciliado con Dios, al mundo enemigo de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos hijos de Dios, mis queridos hermanos. Carta a los Romanos, el capítulo 8. Carta a los Romanos, el capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Romanos 8, 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y cuál es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu? De que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Seamos glorificados. ¿Se dan cuenta? La Escritura dice que nosotros somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, también somos herederos de los bienes de Dios. Y además, somos coherederos con Cristo, que es el Hijo mayor de Dios y es nuestro hermano mayor. Entonces, escuchen la reflexión que voy a hacer. Así como el Padre Celestial jamás dejó solo a su Hijo Jesucristo, también a nosotros sus hijos, en ningún momento a nosotros, sus hijos, jamás nos dejará solos en este mundo. Como Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros, adoptados hijos de Dios en Cristo, también podemos decir con convicción firme e innegociable: no estamos solos, porque nuestro Padre Celestial
está con nosotros, hermanos. Sí, usted como hijo de Dios, por la fe en Cristo, usted también puede afirmar como el Hijo de Dios Cristo: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bien, ¿qué implicaciones prácticas para nosotros hoy tiene esta gloriosa verdad? Que como hijos de Dios no estamos solos en el mundo porque nuestro Padre está con nosotros. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el Salmo 46, una primera implicación. El Salmo 46, y leemos los versículos, Salmo 46, y leemos los versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué nos enseña lo que acabamos de leer? El Salmo 46, 1 al 3. Que nuestro Padre está con nosotros, que Él nos ampara, Él nos fortalece y nos cuida en todas nuestras tribulaciones o aflicciones que el mundo nos da. Aunque esas aflicciones vengan de parte del cosmos, de la naturaleza que Dios ha creado. Vamos al Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, el capítulo 13. Carta a los Hebreos, y leemos en el capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 13, versículo 1 al 3. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Leemos el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin amar las cosas materiales como el dinero, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios nuestro Padre: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5 dice que nuestro Padre Celestial, que está siempre con nosotros, no nos desamparará, no nos dejará abandonados en ningún momento. Él nos proveerá diariamente para suplir, satisfacer nuestras necesidades naturales de nuestro cuerpo, de nuestro vivir en el cuerpo. Vean lo que dice a este respecto Mateo, el capítulo 6. Mateo, el capítulo 6, leemos de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, leemos así. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Noten, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Escuchen. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria y todas sus riquezas, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no son hijos de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, la comida, el agua y la ropa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán o su propio mal. ¿Qué nos está aquí diciendo la palabra de Dios, hermanos? Que el Señor, que está siempre con nosotros, que no nos ha dejado solo, va a ser la provisión para el cuerpo, la comida, el agua y la ropa todos los días, mis queridos hermanos. Y vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, hermanos. Leemos los versículos 9 al 10. Hechos 18, 9 al 10. Entonces, Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ahí está, ¿no? No estás solo, en otras palabras. Yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas. Sigue cumpliendo tu ministerio, predica el evangelio. ¿Por qué? No temas, porque yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, nadie pondrá su mano contra ti para hacerte daño. Sí, nuestro Señor está para cuidarnos de los males que quieren hacernos los que nos aborrecen, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta relación vean lo que fue la experiencia de Pablo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. Abran sus Biblias, por favor, para leer esta palabra de Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Escuchen lo que dice el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor, ¿por qué? Porque está con Pablo. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él, oh, gloria a Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Nuestro Señor está para cuidarnos de los males que quieren hacernos los que nos aborrecen por seguir a Cristo. Así que esta es otra esperanza que tenemos los que amamos a Dios, que en el próximo año no estaremos solos en ningún momento, no estaremos solos en ningún lugar. El Señor estará a nuestro lado el año próximo, cuidándonos, proveyéndonos para todas nuestras necesidades. Esta es la otra esperanza que tenemos los que amamos a Dios. Aquí tenemos otra esperanza que tenemos los que amamos a Dios. La esperanza de la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo prometió venir otra vez, una vez que se fuera al cielo. Evangelio según Juan 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. El Señor le dice a su discípulo, Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, noten, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha ido al cielo después que murió y resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios Padre. Sí, el Señor ha ido al cielo, ¿a qué? A preparar lugar para nosotros, sus discípulos que le amamos. Luego de que prepare lugar para nosotros en el cielo, su promesa es, vendrá otra vez para llevarnos a estar con Él en el cielo y vivir con Él allá para siempre, hermanos. Afirmamos con Pablo, el Señor viene y viene pronto. Santiago, el siervo de Dios, dice, la venida del Señor se acerca. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Y para qué viene el Señor otra vez y pronto? ¿Para qué? Primera carta a los Tesalonicenses. El capítulo 4, primera carta del apóstol a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 al 18. Primera carta a los Tesalonicenses 4, 16. Dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Para qué viene el Señor otra vez y pronto? Para llevarnos a estar siempre con Él allá en el cielo. En el capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses encontramos otro para qué viene el Señor otra vez y pronto. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones de la segunda venida de Cristo, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Para qué viene el Señor otra vez? Y viene pronto, hermanos, para destruir repentinamente a los que viven en tinieblas espirituales, esto es, a los incrédulos. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 7. Miren lo que dice Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, leamos ahora el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Para qué viene otra vez el Señor y viene pronto? Para poner fin a los cielos y a la tierra que existen ahora y crear nuevos cielos y nueva tierra en los cuales morará la justicia perfecta, que es la justicia de Cristo. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas o qué implicación práctica se deriva de esta verdad? Hermanos, miren lo que dice segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 11. Noten, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Noten, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, escuchen, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y en la primera carta de Juan, a continuación, en el capítulo 3, leemos los versículos del 1 al 3 en primer lugar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga otra vez, noten, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora leamos en el versículo, estamos en 1 Juan 1 y versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en la segunda venida del Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él, al que espera, el Señor Jesús, es puro o es santo. Versículos 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en el Señor, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Escuchen, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuchen lo que voy a leer a continuación, 1 de Juan 3:9. Todo aquel que ha nacido de Dios, y los que han nacido de Dios son hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, noten, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Puesto que tenemos la esperanza de que el Señor Jesucristo viene otra vez y viene pronto, esto nos obliga a vivir en santa y piadosa manera de vivir, que comprende no andar practicando el pecado. Escúchenme, el que tiene la esperanza que Cristo viene pronto para llevarlo a estar con Él en el cielo, escuchen, no
practica el pecado en ninguna de sus formas, en ninguna de sus expresiones. Este es santo en toda su manera de vivir, así como el Señor, a quien espera que viene pronto, es santo, completamente santo. Dice la Sagrada Escritura que cuando vivíamos sin Cristo y sin Dios, ¿se acuerdan? Vivíamos sin esperanza en el mundo. Mas ahora que vivimos con Cristo y con Dios, sí vivimos con esperanza en el mundo. Y gloria a Dios por esto. Vivimos con la esperanza de que todas las cosas nos ayudarán, cooperarán para el bien de nosotros que amamos a Dios. Vivimos con la esperanza que no estamos solos en el mundo. Dios está y estará siempre con nosotros. Y vivimos con la esperanza de la pronta venida de nuestro Señor al mundo para llevarnos a estar con Él en el cielo para siempre, eternamente, mis queridos hermanos. Mis hermanos en la fe del Señor Jesús, entremos pues, ingresemos pues con confianza plena y firme en el año 2020, con estas tres esperanzas: que en el próximo año todas las cosas nos ayudarán para bien, porque nosotros amamos a Dios. Que en el próximo año no estaremos solos en el mundo, porque Dios está y estará con nosotros siempre. Y que en el próximo año nuestro Señor y Salvador Jesucristo bien puede venir otra vez para llevarnos a estar siempre con Él en el cielo. Ingresemos al próximo año con estas tres esperanzas muy arraigadas, muy firmes, con sólida convicción, hermanos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra que ha sido predicada en esta mañana. Vamos a cantar el himno número 177, a cualquiera parte. Le pido se ponga de pie. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Nuestro buen Padre Celestial, de veras te damos gracias, porque nosotros
los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, tenemos esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza, como dice la palabra de Dios. Tenemos la esperanza de que tú siempre todas las cosas que tú permitas según tu voluntad, aún las difíciles, siempre cooperarán para nuestro bien, porque te amamos, Señor. Tenemos la esperanza que mientras vivamos en este mundo, nunca, en ningún lugar estaremos solos. Tú estarás siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Y tenemos la esperanza de que bien puede ser que en el año 2020 el Señor cumpla su sagrada promesa de venir otra vez para llevarnos a estar con Él en el cielo para siempre. Gracias por estas esperanzas que no nos avergüenzan, que nos llenan de honra. Bendito Padre Celestial, que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos aquellos que nos han seguido en la transmisión de este culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, Sudamérica. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene el